Sí, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, gracias por estar hoy aquí también dándonos explicaciones al respecto, y que nosotros queremos empezar pues dando nuestro más sincero pésame a todos los fallecidos hasta la fecha por la situación del coronavirus, y también, ¿por qué no? Y hay que decirle un reconocimiento a la señora Ventura estos meses, estos años que ha estado en el cargo, en una situación bastante compleja. Queremos también a la nueva consejera hoy que toma posesión, pues desearle la mejor de las suertes, porque vuelvo a decir, el tema sanitario, el tema de la salud es prioritario para nosotros, y en ese sentido pues no queda de más agradecer la anterior gestión y desearle la mejor de las suertes a la nueva consejera y al equipo que esté con ella. Decíamos en anteriores comparecencias que vivíamos una situación sin precedentes que requería de medidas excepcionales, y hablábamos de una crisis sanitaria y una crisis social, y que a medida que se iba conteniendo, especialmente el ámbito sanitario, teníamos que ir poniendo toda la carne en el asador a la hora de implementar medidas de apoyo al tejido productivo de nuestro territorio. Nosotros creemos, y lo hemos dejado claro antes en la anterior votación, hablando del segundo decreto que aprobábamos hoy, que tenemos que utilizar desde el Gobierno todas las herramientas que estén a nuestro alcance para hacer frente a esta situación excepcional que requiere medidas sin precedentes. En ese sentido, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, señor presidente, tendrá nuestro apoyo. Nosotros hemos apelado continuamente a esa mesa de la reestructuración social y económica de Aragón. Señor presidente, nosotros le queremos preguntar cuál es su impresión sobre cómo se está desarrollando esta mesa, porque nosotros creemos que Aragón es un ejemplo, debe ser un ejemplo de unidad, no solo por anteponer naturalmente los intereses de nuestras personas, de los vecinos que viven en nuestra tierra, a intereses personales o políticos, sino que además nuestra historia nos precede en cuanto a ser un territorio que estamos acostumbrados a llegar a acuerdos, a llegar a pactos, y hoy más que nunca tenemos que poner en valor ese ADN que tenemos en Aragón, ese ADN que tenemos la gente que vive en el territorio, y naturalmente ese ADN de esa mesa que yo creo que es ejemplo a nivel nacional. Ojalá en Madrid tomen ejemplo el Gobierno de la Nación, todos los grupos políticos, para que se sepan poner de acuerdo en intereses generales, en intereses que benefician no solo a los aragoneses, sino también a todos los españoles. En cuanto al proceso de desescalada, usted lo sabe, presidente, desde el Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario Aragonés ha sido especialmente reivindicativo en que el Gobierno de la Nación tenga en cuenta la realidad que tenemos en Aragón, no solo en el medio urbano, sino especialmente en el medio rural, en nuestras comarcas. No son lo mismo los problemas que existen en el Paseo de la Castellana de Madrid, en las Ramblas de Barcelona, o en el Sobrarbe, en la Litera, en el Cinca Medio, en el Matarraña, o en cualquier comarca de Aragón. Por tanto, nosotros le apelamos, le animamos a que siga reivindicando al Gobierno de España que tenga en cuenta las necesidades que tenemos en Aragón, por sus circunstancias, porque tenemos el territorio, especialmente determinadas comarcas, por nuestra realidad, y especialmente porque queremos que se siga teniendo en cuenta esos criterios en nuestro territorio. No será este humilde portavoz el que polemice con otras comunidades autónomas, pero es verdad que hay alguna comunidad en donde pueden existir ciertos privilegios, ciertos desplazamientos entre provincias, y además, si vemos los números, pues en ese sentido no cuadra mucho qué criterios se ha seguido desde el Gobierno de Aragón. Naturalmente no queremos polemizar al respecto, pero queremos que, dado que en Aragón tenemos esas circunstancias especiales, se tenga en cuenta la realidad de nuestro territorio. Todo lo que sirva para poner en valor nuestra realidad demográfica, nuestro territorio, nuestros números, a todos los niveles, a nivel sanitario, a nivel social, y especialmente de cara a esas realidades que tenemos de nuestros comerciantes, nuestros hosteleros, nuestro sector del turismo, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, naturalmente contará con todo nuestro apoyo. Ha hablado usted a nivel educativo. A nosotros también nos preocupa pues todo tipo de plazos a nivel de procesos de flexibilización, de escolarización. Nosotros no le vamos a preguntar porque creo que posteriormente viene el consejero de Educación al respecto y él nos podrá responder. Todo lo que sea dar facilidades a nivel del proceso de escolarización, a nivel telemático, como comentaba antes la consejera, todo lo que tenga que dar facilidades para intentar apoyar al medio rural e instaurar esos procesos de digitalización
recuperación que van a ser claves en la educación, en la sanidad, en la administración pública y, naturalmente, en cualquier otro tipo de sector, contará con nuestro apoyo. Y simplemente para acabar, señor presidente, hizo unas declaraciones sobre la necesidad de crear un fondo de reactivación empresarial. Queríamos saber qué cantidades, qué plazo, cuándo sería ese inicio de acción, porque creemos que es algo importante y que estoy seguro que también ha contado, como no puede ser de otra manera, con el vicepresidente, con el señor Aliaga. Nada más, señor presidente, desearle la mejor de las suertes. Creemos que tenemos que estar todos unidos y contará con el apoyo del Partido Aragonés para hacer frente a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico a esta crisis que nos acecha. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero.